En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz. Aún Cristo Jesús señaló al Padre que le envió en vez de hacer que la gente se enfocara en lo que él mismo estaba diciendo y haciendo. Él dijo, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan capítulo 5 y el versículo 30. En el capítulo 12, el versículo 49 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Yo sé que su mandamiento es vida eterna, así pues lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Juan 12, 49 y 50. Y varios otros textos que bien pudiéramos ver. Nosotros que predicamos la palabra, mucho más debemos insistir con la gente que se fijen en nuestro Dios y en lo que nuestro Dios dice y en lo que nuestro Dios hace, no en nosotros, ni en lo que nosotros pensamos o decimos o hacemos. Demos la gloria a Dios. Insistamos en que la gente también le dé gloria a Dios, no a nosotros. Nosotros podemos ayudar a controlar este problema, hermanos. Nosotros que predicamos la palabra por medio de una sincera y sencilla humildad y reconocimiento que la labor es de Dios y nosotros somos sencillamente honrados a ser colaboradores de Dios. Pablo y Apolos no eran de la iglesia, eran colaboradores de Dios. Y así todo predicador del Evangelio de Cristo. No somos de la iglesia, somos de Dios. Pertenecemos a Dios. Y como aquellos que pertenecemos a Dios, colaboramos con Él y a Él le damos la gloria. Los colaboradores, los predicadores, tienen el privilegio de ser compañeros de trabajo con Dios mismo. Ahí está la gloria para nosotros. Colaboradores, compañeros de trabajo con Dios mismo en la labor de construir el edificio de Dios. De modo que la iglesia es el fruto del trabajo no de Pablo, no de Apolos, no de ningún otro predicador, sino de Dios. Vosotros sois labranza de Dios, dice el texto. Por tanto, no es correcto alabar a un hombre por la labor que Dios mismo ha hecho. Dios es activo en su campo. Es labranza de Dios. La iglesia pertenece a Dios, no a ningún predicador, no a ningún grupo preeminente en la iglesia, no a la iglesia misma, sino a Dios. Es labranza de Dios. Es el edificio de Dios. Aquí cambia de figuras, de labranza a edificio. Pero con este cambio de figuras introduce la enseñanza que sigue en los versículos 10 al 17 que presenta la iglesia como edificio de Dios. Y el cuidado que nosotros debemos tener en la iglesia porque es edificio de Dios. Y este edificio es un templo porque es templo de Dios. Es un edificio que pertenece a Dios y que es el resultado del trabajo de Dios. Y esto señala el cuidado que nosotros debemos tener. Y este es el siguiente punto. Nos ha presentado la perspectiva correcta en cuanto a los predicadores, servidores, colaboradores de Dios. Y ahora nos presenta la perspectiva correcta en cuanto a la iglesia y el cuidado que debemos tener de no destruir la iglesia, sino de edificar la iglesia. Cuidado, porque la iglesia es el edificio de Dios. Capítulo 3, versículos 10 al 17. El texto bíblico dice de la siguiente manera, en 1 Corintios 3, comenzando la lectura en el versículo 10.
conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Cuidado. La iglesia es el edificio de Dios, el templo santo de Dios. En este contexto debemos recordar que estamos hablando de una iglesia local, la iglesia en Corinto. Cuando les dice a ellos, vosotros sois labranza de Dios, en el versículo 9, está hablando de la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios en la ciudad de Corinto. Ellos son el resultado de la labor de Dios, no la labor de Pablo, no la labor de Apolos, sino la labor de Dios. Ellos son labranza y edificio de Dios en aquella ciudad, la iglesia local. Dios está involucrado en el trabajo en la iglesia local. Pablo tuvo el privilegio, como leemos en el versículo 10, Pablo tuvo el privilegio asignado por Dios de poner el fundamento de la iglesia en Corinto, no de la iglesia en general. El fundamento de la iglesia es Cristo y está puesto y no es que Pablo lo haya puesto. Ya estaba puesto esto antes que Pablo se convirtiera. La iglesia ya estaba en existencia, quiere decir la iglesia del Señor en general en el mundo, ya estaba. Pablo no puso ese fundamento, pero sí puso el fundamento de la iglesia local en la ciudad de Corinto. Este es el contexto. Pablo tuvo el privilegio de poner el fundamento de la iglesia de Dios en Corinto. Esto se compara con su trabajo de plantar. Yo planté, dice. Pablo regó. Pablo plantó, puso el fundamento, lo hizo porque Dios le concedió este privilegio y le capacitó para este trabajo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Declara, note, comienza en el versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Él trabajó con la verdadera sabiduría encontrada en el Evangelio de Jesucristo, porque esto es lo que él predicó. Ya nos lo declaró en el capítulo 2, que cuando él llegó a ellos se propuso no saber entre ellos cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Este es el mensaje, conforme a la gracia de Dios que le fue dada. No fue por inteligencia de Pablo, no fue por el gran esfuerzo de Pablo, ni la gran sabiduría que él personalmente tendría, sino por la que Dios le dio en Cristo Jesús. La palabra perito es literalmente sabio, como un arquitecto sabio que sabe lo que hace por la gracia de Dios en el Evangelio de Cristo. Cuando Dios le concede a un predicador el privilegio de comenzar una congregación, este predicador debe seguir el ejemplo del apóstol Pablo y estar seguro que comienza con el fundamento legítimo, Jesucristo. El fundamento no es que cantemos sin música, el fundamento no es que tengamos ancianos, el fundamento no es que nosotros no permitamos que las mujeres prediquen.
El fundamento no es que no hablemos en lenguas. El fundamento es Jesucristo. Y esto es cierto también en cada individuo que nosotros evangelizamos. Noten la palabra evangelizar, significa predicarle el evangelio. ¿Y el evangelio de qué trata? De Jesucristo. De su vida, de su muerte, de su resurrección, de su persona. Esta es la base fundamental de la fe de cada persona, o debe ser. Lamentablemente creo que tenemos personas convertidas a la iglesia en vez de convertidas a Cristo. Entiendo que la iglesia es importante, por ella Cristo murió. Es el pueblo de Dios, es el edificio de Dios, es el templo de Dios. Pero uno no se convierte al templo, se convierte al dueño del templo y a la base que es Jesucristo. Y si una iglesia no está fundamentada sobre esto, sobre Jesucristo, está mal fundamentada. Si un individuo no tiene su fe basada en Jesucristo, la tiene mal basada. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. 1 Corintios 2:5. ¿Cómo es que logró esto? Predicando el Cristo crucificado. Para que tuviera su fe en el poder de Dios, que es el Evangelio, que es el Cristo crucificado. Recordemos, hermanos, que predicamos la palabra. ¿Cuál es el fundamento que estamos poniendo nosotros? Este fundamento, dice Pablo, está puesto en Corinto, es permanente para el verdadero edificio de Dios, y este fundamento es Jesucristo. Ya notamos en el capítulo 2, también en el capítulo 1, versículos 23 al 24, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Jesucristo fue el tema de la predicación de Pablo. Y Jesucristo es la base de nuestra fe, nuestra salvación y nuestra esperanza. Este texto, mis estimados, es irrefutable como comentario que explica Mateo 16:18, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesucristo, no Pedro, es el fundamento legítimo de la iglesia de Dios. La persona y la obra de Jesucristo es el fundamento, el único. Él es el Cristo, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Su muerte pagó por nuestros pecados. Su resurrección nos asegura de la victoria sobre la muerte. Este es el fundamento. Y hay que edificar sobre este fundamento que está puesto. Tratar de edificar sobre otro fundamento hace imposible, nótenlo, imposible que participemos en el edificio de Dios. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hay que edificar sobre este fundamento, y hay que edificar sobre este fundamento de Cristo con mucho cuidado. Cada uno, dice el versículo 11, mire cómo sobreedifica. Mire dónde sobreedifica, pero también mire cómo sobreedifica. Todo cristiano legítimo comienza su vida como parte del edificio de Dios por oír el Evangelio, creer y obedecer el mensaje de Jesucristo, su Evangelio, su persona, su muerte, su resurrección. Toda iglesia local que es realmente edificio de Dios comienza con este mismo fundamento. Aparte de Jesucristo, no hay, nótenlo, aparte de Jesucristo, no hay edificio de Dios. Pero esto de edificar sobre el fundamento, ¿de qué trata? Versículos 12 al 15 de 1 Corintios 3. Bueno, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, etc. Este trabajo
parece ser el trabajo de uno que enseña la palabra en una iglesia ya establecida. El fundamento está puesto, está establecida la congregación, y ahora viene el trabajo de edificar. Pablo puso el fundamento de la iglesia en Corinto, Jesucristo, por enseñarles acerca de Jesucristo, o sea, por predicar el Evangelio de Cristo, el Cristo crucificado. El edificio, en este contexto, es la iglesia. El que edifica sobre este fundamento parece ser aquel que enseña en la iglesia, después que el trabajo de Pablo en Corinto se completara. Lo más importante en esta enseñanza es el énfasis que da a edificar sobre este fundamento, el cual es Jesucristo. Si no edificamos sobre el fundamento correcto, de nada nos sirve trabajar. Pero la construcción de la iglesia local en Corinto, en el lugar donde usted predica, no se ha terminado todavía. La construcción de la iglesia local no se ha terminado, porque estamos sobre edificando todavía. Es muy importante en la explicación de este texto tomar en cuenta que uno puede ser salvo personalmente, a pesar de edificar algo, su obra, que se quema en el juicio. Nótenlo en el versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea que uno, aunque edifica algo que no permanezca, algo que se queme en este juicio que se menciona, siempre puede ser salvo. Por tanto, esta obra de la cual estamos hablando, trate de limpiar su mente de sus conceptos que ha tenido y aprendamos. La obra, la sobreedificación de lo cual está hablando, la obra de cada uno, no puede ser su vida personal, o sea, su carácter. Porque digamos que el carácter de uno es malo, su vida personal es mala y se quema en el juicio, se destruye. ¿Será salvo uno? No. Si nuestras obras son malas, seremos condenados. Gálatas 5, 19 al 21 habla de aquellos que practican las obras de la carne y no pueden heredar la vida eterna. No pueden entrar en el reino de los cielos. Y aquí mismo en 1 Corintios, capítulos 5 y 6, habla de esta misma enseñanza. Por tanto, la obra de cada uno no es su vida personal, no es su carácter. No puede ser tampoco su doctrina, porque si nuestra doctrina es falsa, también seremos condenados. Porque no hacemos lo que el Padre manda. Mateo 7, 21 al 23. Muchos que pensaban estar sirviendo a Dios, estaban haciendo muchos trabajos, mucha obra, pero se condenaron. No eran conocidos por Cristo. Claramente se refiere a nuestro trabajo como constructores del edificio de Dios. La labor de ser constructor, de sobreedificar en el edificio de Dios. Y puede incluir lo siguiente: las personas que convertimos. Si usted note, en el capítulo 3 y el versículo 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Note el capítulo 9 y el versículo 1. 1 Corintios 9, 1. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Aquí habla de la obra de cada uno, la obra de alguno, en el versículo 14 del 3, en el versículo 9, capítulo 9, versículo 1, también habla de la obra de Pablo. ¿Y cuál es esta obra de Pablo? Los mismos corintios que él había enseñado. Las personas que convertimos son nuestra obra. Los cristianos que instruimos y edificamos en la fe
son nuestra obra. Nuestro ministerio en general en la iglesia, el edificio de Dios, incluyendo los métodos que usamos, conforme a la sabiduría que Dios nos da. Por supuesto, debemos actuar con mucho cuidado en el ministerio cristiano y usar los mejores métodos y los que rindan los mejores resultados, pero no debemos juzgarnos unos a otros en esta base, porque en el día final los resultados de nuestra labor serán manifiestos. Y cada uno recibirá su recompensa de Dios, según los resultados. Pero no seremos condenados sencillamente porque la obra que hicimos no permanezca por X razón. Porque alguna persona que convertimos no permaneció fiel, o algún cristiano que instruimos se apartó de la fe, o porque los métodos que usamos no dieron tan buenos resultados como hubiéramos querido o pensamos tener. No por esto nos vamos a condenar. La obra de cada uno será manifiesta. Yo entiendo que este texto es un poco difícil, pero esta es la mejor explicación que puedo presentarle, ofrecerle, para el significado de la obra de cada uno. Evitemos el error de pensar que sea el carácter de uno o que sea algo que uno enseñe contrario a la doctrina de Cristo, porque no puede ser. Claramente no puede ser. La obra de cada uno se hará manifiesta. Versículo 13. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Se manifestará con qué material ha sobreedificado. En el día, esto será manifiesto en el día que Dios ha establecido para juzgar los secretos de los hombres. Por el fuego será revelada. Es decir, el fuego de la prueba final, o sea, del juicio de aquel día. Aunque algunos creen que se refiere a las pruebas de esta vida, en las cuales algunas personas no las soportan y se apartan de la fe en estos momentos. Es posible, pero más bien creo que se refiere a la prueba final, el juicio final. Y aunque aquí se presentan diferentes materiales, 6, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, realmente son 2 clases de materiales, las que permanecen y las que no, las que se queman. Hojarasca, heno, madera, se quema. Piedras preciosas, plata y oro, no se quema, permanecen. Así que creo que esto es más o menos lo que tenemos. 2 clases de material. Si permaneciere la obra de alguno, uno que enseña la palabra, recibe recompensa si las personas que él instruye se salvan también. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 19 al 20. Pablo lo dice claramente. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona? ¿De qué me gloríe? ¿De qué me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. La recompensa de saber que una persona que uno ha instruido en el camino del Señor, sea para convertirle o para encaminarle más, edificarle en la fe, sea salvo en el día del Señor, es gloria para uno. No tal vez que el Señor le va a premiar más a uno, sino que uno siente el gozo, la alegría, el premio de ver a una persona que ha instruido también gozando de la gloria de Dios. Si permaneciere la obra de alguno, uno recibe recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, uno sufre pérdida cuando las personas que ha instruido no resultan fieles. Filipenses capítulo 2 y el versículo 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Qué triste. Enseñar y enseñar y enseñar la palabra, convertir a personas, edificar una congregación y luego que todos en el día final, o
algunos de ellos en el día final resulten condenados. Es tristeza, es pérdida para uno pensar que ha trabajado en vano en relación a estas personas. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano, nos enseña en 1 Corintios 15, creo que es el versículo 58. Pero en el caso de determinadas personas, el trabajo sí es en vano, es decir, no les ayuda a ellos, no les beneficia a ellos, y como resultado, uno también sufre pérdida. Gálatas 4 y el versículo 11. Me temo de vosotros, Pablo dice a los Gálatas, que haya trabajado en vano con vosotros, porque temía que ellos se iban a caer completamente de la gracia por estar siguiendo la ley en vez del Evangelio de Cristo. Si la obra de alguno se quemare, uno sufre pérdida. Enseguida en el estudio impreso se presenta el bosquejo de un sermón sobre el tema recordemos que somos constructores del edificio de Dios. Tal vez algunos de los puntos presentados en este bosquejo puedan ser beneficiosos para usted, así que ahí se lo dejo para que usted lo estudie y considere lo que se enseña y tal vez usted hasta pueda predicar algo sobre este tema. Pero nosotros vamos a seguir ahora. Esto es algo que usted puede hacerlo por aparte. Ahora vamos a seguir con nuestro estudio en los versículos 16 al 17 de 1 Corintios. Porque aquí nos presenta la verdad que este edificio de lo cual hemos venido estudiando es el templo de Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Santo es. Este edificio es el templo de Dios por medio del Espíritu Santo. Dios mora en la iglesia. Ahora fíjense, no se trata del edificio que ocupa la iglesia. El edificio que ocupa la iglesia nunca es llamado templo en la Biblia. Esta es una idea denominacional, sectaria, que nosotros a veces hay iglesias que han adoptado este concepto y hablan del edificio como algo sagrado, algo santo, hasta hablan de ir al templo. Pero el templo no es el edificio que ocupa la iglesia, es la iglesia misma. Los cristianos, vosotros sois templo de Dios, dice el apóstol Pablo. Son muchas personas, pero un solo templo. Aquí no se refiere al individuo, sino a la iglesia. En 1 Corintios 6, 19 al 20, aprenderemos que el Espíritu Santo mora en el cuerpo de cada cristiano. Pero en este texto la enseñanza es que el Espíritu Santo mora en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Mora en el cuerpo de cada cristiano, pero también mora el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. De hecho, en la iglesia local, en Corinto, la iglesia de Cristo en la ciudad de Corinto era templo de Dios. La iglesia de Cristo en cualquier lugar donde se encuentre es templo de Dios y el Espíritu Santo mora en este cuerpo de Cristo Jesús. Esto se confirma en Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22, que también habla del hecho que nosotros somos como iglesia, no solamente como individuos cristianos, sino como iglesia, que estamos edificados para formar morada, templo del Espíritu de Dios. El texto dice en Efesios 2, 19 en adelante. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente
edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nota que somos juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.